A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal. Programa Sonrisas al Día. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lizeth Naves y pues aquí estamos abarcando todos los temas referentes a la odontología. Hoy en específico queremos tratar esta rama de la odontología que viene a ser la odontogeriatría. ¿A qué nos referimos con esto? A la atención del adulto mayor. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué tipo de temas específicos vamos a abarcar con esta rama? Viene a ser una especialización de la odontología, recién se la reconoció en el 2002, pero exactamente ya se la reconoció como una especialización dentro de la odontología, lo que es la odontogeriatría. Y pues dentro de lo que viene a ser la odontogeriatría, pues viene a ser la estética, la rehabilitación oral, pero para poder manejar esta parte de la odontología, lo que necesitamos verdaderamente es el manejo del paciente geriatra. Entonces, por eso siempre, como les invito aquí en el programa, es a la interconsulta, buscar apoyo de otras ramas, para poder mejorar nuestra atención y mejorar pues nuestro tratamiento. Para eso hoy día les tengo aquí de invitada la geriatra Carolina Moya. Un gusto que estés hoy día aquí. Muchas gracias, Liz. Muchísimas gracias por tu invitación. Es que en lo de la odontogeriatría creo que en verdad viene a ser sumamente importante el manejo del paciente geriatra. Porque si bien verdaderamente ya se habla de odontogeriatría desde los pacientes de 60 años en adelante, pues las connotaciones mentales, la capacidad psicológica, las capacidades físicas que va a tener el paciente, pues muchas veces no son lo mismo de un paciente de 60 que de un paciente de 80. Ya a esta edad, cada año pesa. Cada año vale. Pues bueno, sí, la verdad es que el manejo de un paciente geriátrico es un paciente complejo, no solo por la edad, la carga de enfermedad que llega a tener con los años, ¿no es cierto? Como bien tú lo dices, pasado los 75 años hay más carga de edad, no es lo mismo tratar a un adulto mayor de 60 años que tiene una hipertensión, una diabetes y que se puede trabajar más en cosas preventivas y profilácticas que en un paciente de 85, 90 años, donde ya obviamente desde el punto de vista odontológico tenemos varias enfermedades periodontales sobre todo que determinan mayor mortalidad en el paciente a corto plazo. Cada paciente es distinto, cada persona es distinto. Entonces, la verdad, un paciente de 80 años puede tener mejor estado de salud que uno de 75. Pero igual tenemos que estar preparados para el manejo de esto. Es sumamente importante hablar de todas las enfermedades sistémicas que van a ser comunes en estos pacientes adultos mayores. Qué repercusiones van a tener en la atención. Comencemos con esa parte y luego tratamos la parte psicológica también, que viene a ser correctamente, Liz. Pues bueno, como bien lo decías, la carga de edad no determina una enfermedad, ¿no es cierto? Una progresión desde el punto de vista geriátrico. Porque tengo pacientes de 90 años en la consulta que todavía van a ver a sus bisnietos a las escuelas, pueden ser autosuficientes en la mayoría de sus actividades, pero otros pacientes con menor carga de edad, pero mayor patología. Entonces, desde el punto de vista patológico, realmente las comorbilidades como la diabetes, por ejemplo, determina mayor inflamación en el paciente, mayor progresión de enfermedades. Dentro del punto de vista de comorbilidades del adulto mayor, las que están a la cabeza, ¿no es cierto?, son las patologías cardiovasculares, hipertensión, arteriosclerosis, infartos agudos, infartos del corazón previos. A esto súmale pacientes con trastornos metabólicos como la diabetes, trastornos renales como enfermedad renal crónica, secundario a su patología cardiovascular o metabólica. Entonces, todas estas cosas van determinando una pérdida de la funcionalidad
funcionalidad del paciente, ¿no es cierto? Nosotros los geriatras hablamos de fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? No es más que la capacidad que tiene un adulto mayor de que ante una noxa externa poder recuperarse a en ese aspecto de su enfermedad. La fragilidad es ese punto de equilibrio delgado entre que el paciente pueda o no recuperar. Digamos, es un paciente de 75 años que tiene diabetes, tiene hipertensión, que le ha generado una neumonía. Tal vez de esa neumonía el paciente pueda o no puede recuperarse, y si es que no puede recuperarse, pierde su capacidad funcional, su capacidad de independencia, que determina mayor riesgo de, obviamente, discapacidad y muerte. La fragilidad determina mortalidad. Y entonces, desde el punto de vista odontogeriátrico, es importante revisar a todos los pacientes. La cavidad bucal es parte del examen físico geriátrico, porque hay pacientes con o sin patologías que tienen un mal estado bucal, ¿no es cierto? Las piezas dentales no están en las óptimas condiciones, y esto, por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, si ya el paciente tiene enfermedad periodontal, determina mayor progresión de enfermedad, mayor complicación, mayor fragilidad y mayor mortalidad. Hay estudios que te dicen, que lo han demostrado, en donde pacientes con diabetes y fragilidad, la mortalidad es alta a 3 y 5 años. Es que los pacientes con diabetes en específico pues vienen a tener una cicatrización mucho más lenta. Entonces, en esto de los problemas periodontales, que son sumamente frecuentes, verdaderamente remitir este problema, lograr curarlo, pues va a ser muy complicado. Más que nada vamos a tener un tratamiento, no es paliativo, porque vamos a mejorar en verdad la situación de los pacientes, en verdad vamos a mejorar la condición que tienen, pero verdaderamente no vamos a erradicar la enfermedad. Y si vamos a necesitar estos controles, que sean verdaderamente, se recomienda 2 al año, pero si es que ya tienen diabetes, ya tienen hipertensión, pues tenemos que ser más frecuentes estos controles, precisamente por hablar de la cicatrización lenta que va a tener, que verdaderamente carecen de poder de curación. Por sí mismos no pueden lograrlo, e incluso con la ayuda del profesional, con la ayuda de las terapias, con la ayuda del tratamiento, pues el cuerpo humano de estos pacientes adultos mayores tiene esta fragilidad que tú mencionas. Correctamente. Entonces es difícil recuperarse, ¿no es cierto? Como tú bien los dices, la cicatrización, todos los procesos se ven alterados en adulto mayor por el proceso fisiológico de la del proceso de envejecer, más no es otro proceso, obviamente, el del proceso de la inflamación de una enfermedad, que obviamente empeora la condición. Y como bien tú lo decías, profilácticamente se manda 2 veces al año una revisión odontológica, pero en paciente con patología hay que estar sobre la marcha. Nosotros por lo general recomendamos revisiones cada 2 o 3 meses en paciente que, por ejemplo, ya tiene una enfermedad periodontal, que hay pérdidas de las piezas dentales, porque los estudios te lo mencionan, que a mayor pérdida de piezas dentales, mayor fragilidad, mayor riesgo de complicación en el paciente, porque no solo implica en el tema de una malnutrición, ¿no es cierto? Si el paciente no tiene una adecuada dentición. Si es que carecen de dietas, comienza con la malnutrición, normalmente tienen estas dietas ricas en carbohidratos, aumenta el nivel de azúcar, carecen estas dietas de los adultos mayores, muchas veces carecen de proteínas. Me acuerdo, tenía esta paciente de prótesis total, digo, licúele al pollo. Mi bebita que no tiene ni un diente, come pollo licuado, usted puede, pero ya tienen tanto recelo por la carencia de dientes que proteínas creen que es pecado, y esta carencia de proteínas, este alto consumo de los carbohidratos, pues esta pésima dieta, este es el factor de la malnutrición. Exactamente, o sea, va por ahí, como tú lo has dicho. El paciente que no tiene una buena dentición no come bien, no mastica, le duele, le molesta, no se alimenta, genera desnutrición, fragilidad, mortalidad, ¿no es cierto? Entonces no solo es un tema de, ok, si ya no tiene dentos, saquemos todo y hagámosles dentulos y con placas, porque eso también no es lo adecuado. Algunas referencias bibliográficas te mencionan que el 68% de los pacientes adultos mayores de 75 años ya utilizan una prótesis total, ¿no es cierto? Pero a la larga no es lo adecuado, porque eso también determina mayor riesgo de enfermedad odontal, mayor serostomía, que es la sensación de la boca seca, muy común en el adulto mayor, sobre todo en los que utilizan prótesis. Estos mayores pacientes tienen mucha sensación de boca seca, mayor predisposición a cándida en la boca, porque no hay un adecuado manejo de la placa, ¿no es cierto? Además que a mayor limitación económica del paciente, menor recurrencia en acudir a unas consultas odontológicas. Siempre hablamos que la opción de tratamiento ideal en odontología pues viene a ser los implantes, verdaderamente reemplazar el diente que se ha perdido por un implante. Obviamente hay que hablar del factor económico y por eso terminamos en las prótesis parciales removibles y finalmente terminamos en las prótesis totales.
Y creo que viene a ser por esto de la serostomía tal vez un poco de círculo vicioso, porque van teniendo la sensación de boca seca, pero muchas veces ya los adultos mayores no tienen la sensación de sed, ya no les gusta tomar agua, es una lucha constante porque se hidrate. Entonces quieres que se hidraten y debe hidratarse, pero no quiere hacerlo, y les da aún más resequedad. Exactamente, y es que por el proceso de envejecer del paciente en su sistema nervioso central y autónomo per se, la sensación de sed se va en el adulto mayor, más si el adulto mayor ya tiene un deterioro de su memoria, ¿no es cierto? Empeora la sensación de la sed. Lo que yo suelo decir a los familiares, usted podrá cruzar al desierto del Sahara, que él nunca le va a pedir un vaso de agua, porque su reflejo se ve abolido. Entonces, es parte de la educación desde el punto de vista odontogeriátrico, del adecuado uso de la placa, de la adecuada hidratación del paciente, y que si realmente la sensación de boca seca es tan importante, hay soluciones en gel que pueden ayudar a mejorar esta sensación de la boca seca, que son los precursores de la saliva artificial, por ejemplo. Sí se los puede conseguir acá en el país, ayudan a disminuir, pero obviamente uno desde el punto de vista geriátrico podrá generar consejos desde el punto de vista de la hidratación, del manejo de la placa, pero es importante referir a un especialista, que en este caso un odontólogo, para que haga un adecuado manejo y sobre todo revise la placa periódicamente. El paciente que empieza a envejecer y tiene placa total, sobre todo las encías empiezan a atrofiar porque hay pérdida de la musculatura, peor si el paciente no se alimenta adecuadamente. Entonces la mayoría de pacientes consultan y dicen, es que doctora no puede comer porque le duele, y uno revisa la cavidad y está con aftas, está con lesiones, porque obviamente la placa entra y sale, y a veces hay que generar la derivación al odontólogo para que realice ajustes y revisión en el caso de tal vez llegar a generar una nueva placa, ¿no es cierto? Es que el cuidado del adulto mayor, yo creo que verdaderamente siempre tenemos que buscar apoyo. La verdad, muchas veces pues no queremos mandarlos a un asilo, y apoyo totalmente más bien el tener a los adultos mayores en casa. Correcto. Pero sí vamos a necesitar una enfermera, tal vez una empleada que nos ayude en casa, porque es como un niño. La verdad, los adultos mayores vienen a ser hasta a veces peor que un niño, requieren más atención porque ya son altos, pueden llegar a más cosas, pero tienen igual pocas capacidades psicológicas, bueno, dependiendo en qué punto están, pero requieren esta atención. Por ejemplo, algo muy importante, algo muy común en los pacientes mayores que utilizan prótesis total, siempre se recomienda por lo menos 4 horas al día dejar de utilizar las prótesis para que puedan descansar los tejidos. Pero lo que sucede con los pacientitos mayores es que ¿para qué van a quitar la prótesis? Ni se acuerdan de quitarse la prótesis. Duermen con la prótesis. Esto repercute. Muchas veces uno cree que tal vez los abuelitos, los adultos mayores fastidian mucho, pero yo creo que más bien uno de los problemas con los adultos mayores es que no se quejan lo suficiente. No se quejan temprano de las cosas y solo se quejan cuando todo llega a un punto tardío. Exacto. Entonces, desde un momento ya hay esta desadaptación de la prótesis total y ya comienza a haber problemática, y ahí no se quejan. Se van a quejar exactamente cuando estén con las aptas, cuando ya verdaderamente no puedan colocarse la prótesis. Entonces, esto va agrandando el problema. Claro, repercute. Y es que desde el punto de vista geriátrico, lo ideal es hacer manejo multidisciplinario. Un geriatra no puede solo ver a adultos mayores. Es cierto que es la especialidad de la cabeza, pero el geriatra trabaja con el cardiólogo, con el neurólogo, con el terapista ocupacional, con el terapista física, con el odontólogo y con el nutricionista a la mano. Porque la calidad de vida se ve medida en eso, en cuáles son los mejores mecanismos, tanto desde el punto de vista de tratamiento cuando ya hay patología, como los preventivos. Las prevenciones cuestan menos que las patologías, ¿no es cierto? Entonces, todo examen rutinario nosotros de cabeza a dedo revisamos al adulto mayor, ¿no es cierto? Vemos desde el punto de vista estomatológico, bueno, qué patologías está teniendo prevalencia en el adulto mayor. ¿Es diabético? ¿Está comiendo bien? ¿No está comiendo bien? A la revisión de la cavidad oral, ¿tiene una mala dentición? ¿Hay halitosis? ¿El paciente no genera un adecuado aseo bucal? Entonces ahí es donde uno tiene que apoyarse de las especialidades para que podamos prevenir en el tiempo, sobre todo la sacada de las piezas dentales, que les vuelvo y les repito, genera a la larga mayor fragilidad, mayor mortalidad en el paciente, y esto pues va mejorando la calidad de vida del paciente para que el adulto mayor envejezca de las mejores condiciones y sea autónomo, independiente la mayor cantidad de años que podamos, ¿no es cierto? Y
podamos no solo mejorar la condición física, sino emocional del paciente, porque la mayoría de pacientes, como tú bien los mencionas, hasta cuando ya no están muy avanzados del proceso, no mencionan nada, porque tienen mucho recelo en este sentido de que no, es que no les quiero molestar, es que para qué les voy a decir a mis hijos, es que ocasionarles problemas. Más bien es un tema de prevención, porque si la molestia está ahí todo el tiempo perenne, molestando al adulto mayor, eso repercute desde su punto de vista emocional, y las depresiones empiezan a debutar en el adulto mayor, porque se siente a más, se siente a menos, y suele decir, no, es que ya para qué voy a molestar si ya estoy pronto de morir, cosa que es algo que nosotros tenemos que obviamente mejorar. Si mejoramos las condiciones de la calidad de vida del paciente desde todos los puntos de vista físicos, la parte emocional se va a ver repercutida a positivo, ¿no es cierto? Y eso va a que nosotros tengamos un adulto mayor saludable a pesar de las patologías que podamos tener, y que obviamente la dinámica del cuidado sea mucho más eficiente para la familia. Es que estaba hablando del cuidado de sí con profesionales, o por lo menos el factor familia, porque esta parte de que recordarle que se quite la prótesis, va a tocar recordarle. Y esta parte de que exactamente no se quejan a tiempo de las cosas, si los estamos llevando a los controles, que tienen que asistir a estos controles, pues exactamente tal vez no es necesario que verdaderamente el paciente se queje, sino nosotros tenemos que indagar, nosotros tenemos que descubrir estas patologías que están comenzando a proceder. Exactamente. Entonces eso es del cuidado familiar, o sea, quien necesita apoyo es del adulto mayor, de una u otra manera. Enfermeras, asilo, familia, pero necesita apoyo, es como un niño. Exactamente, o sea, son personas que necesitan cuidados de otra persona, ¿no es cierto? Entre más edad, mayor grado de deterioro de su memoria tienen, mayor cuidados vamos a necesitar. Entonces está el recordatorio de la placa, está el recordatorio del aseo bucal, la ingesta de agua. La ingesta de agua, correcto, la ingesta de agua, de la adecuada consistencia de los alimentos, que eso va por parte obviamente del cuidador o de quien prepara la comida, ¿no es cierto? A veces solemos decir como que no, a todos licuado. Bueno, hay pacientes que sí se les puede dar licuado, que nosotros hablamos la dieta tipo néctar o tipo 2, ¿no es cierto? Pero no todos los pacientes son para eso, porque si nosotros damos todo el tiempo una dieta blanda, eso repercute desde el punto de vista gastrointestinal, ¿no es cierto? Y vamos a tener problemas con la deposición. Por ejemplo, en pacientes que tienen mal dentición o enfermedad periodontal, como no pueden masticar bien, tragan entero. Y son muy propensos a generar constipación, estreñimiento crónico. Es el paciente que usted le pregunta cada cuánto hace la deposición, doctora, normalmente cada 2 o 3 días. Eso no es normal en un adulto mayor. Todos tienen que hacer la deposición una vez al día en forma regular, máximo cada 48 horas. Entonces habrá que revisar. Y a mí me funciona. Pero hay que ver las pautas para que funcione así. Exactamente, y hay que ir viendo, ¿no es cierto? O sea, la nutrición, cuán dependiente está haciendo de mí mi adulto mayor, la parte emocional, cómo vamos, todas esas cosas repercuten en la calidad y en la funcionalidad del paciente, y pues determina, te vuelvo y te insisto, en mejorar las condiciones del envejecimiento del adulto mayor, que es a donde vamos a apuntar. Para el 2050 la pirámide se va a invertir y vamos a ser más adultos mayores aquí a nivel país que niños. Entonces todos los procesos de envejecimiento desde el punto de vista físico, clínico, tienen que ir encaminados a eso, ¿no es cierto? Si yo voy a ser un adulto mayor de 80 años, quiero ser un adulto mayor independiente, capaz de autocuidado, capaz de que las condiciones que me rodean sean las mejores para pues tener una mejor calidad de vida. Y parte de generar los controles rutinarios con el geriatra, que el geriatra derive al cardiólogo, al neumólogo, al nefrólogo, que hagamos las revisiones de la cavidad bucal cada 3 meses es lo ideal, porque muchas veces como el paciente tiene ciertas limitaciones, hablando de procesos avanzados de enfermedad, muchas limitaciones en el proceso del aseo, los pacientes, como tú bien dices, o no se sacan la placa o no la limpian y generan hongo la placa y se siguen colocando las placas con hongos, y eso repercute en que los pacientes hacen procesos respiratorios, no solo gástricos, procesos respiratorios infecciosos secundarios al mal manejo de las placas dentales. Entonces es desde ese punto de vista de que nosotros los geriatras lo vemos. Al adulto mayor no es solo como verle como carne, no es del corazón, de la hipertensión, no es el riñón del enfermo renal crónico, es un ser que tenemos que verlo desde el punto de vista clínico funcional,
cómo está en su independencia, ¿no es cierto?, en su autonomía, desde el punto de vista emocional, cómo está su cognición, su forma de pensar, cómo se está relacionando con su entorno, desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista social, porque todo eso influye y repercute en la carga de enfermedad. De ahí quisiera conversar un poco contigo de cómo puede ser, porque bueno, vamos a la definición de lo que viene a ser la odontogeriatría. Hablamos pacientes desde los 60, 65 años de edad hasta culminar la vida. Pero obviamente hablando de las capacidades psicológicas, pues viene a ser muy distinto un paciente que ahorita está viendo el programa y dice, pero yo estoy lúcido. Sí, hay esos pacientes. Pero lo que más quisiera hablar es del manejo de los pacientes que ya no tienen esta facultad. Algo sumamente común hoy en día, no sabría mencionar porcentajes, viene a ser el Alzheimer y la demencia senil. Y esto viene a poseer varias complicaciones, porque esto viene a ser lo que hace que exactamente el adulto mayor ya no pueda ser independiente, sino sea totalmente dependiente, y ahí volvemos a lo que es como niño. Entonces, en la consulta, tal y como atendemos, por ejemplo, atiendo a un niño y pongo el seguro para que no me muerda. En un adulto mayor de estas características, yo también pongo el seguro para que no me muerda. Y es exactamente lo mismo, quiere morder, quiere cerrar. También algo que sucede mucho en estos adultos mayores es ser el mal genio. Son muchas veces muy bravos. Por lo menos a veces los niños son asustadizos. Los adultos mayores más que asustadizos son mal genios. Sí, mira, lo que pasa es que la demencia, cualquier tipo de demencia, es cierto, la demencia tipo Alzheimer es tal vez la más frecuente, ¿no es cierto? Pero hay varios tipos de demencia. Estas demencias, estos deterioros en su cognición, determinan cambios en la conducta en el adulto mayor. Y es ahí donde muchas veces las familias dicen, no, es que algo le está pasando, pasa muy malhumorado, no está durmiendo, o a veces es muy agresivo, efusivo cuando yo le trato de abordar. Entonces, obviamente es porque viene acompañado del proceso del deterioro de su cerebro, ¿no es cierto? Y esto hace que al cambiar su conducta cambien sus hábitos. Y como la memoria se ve alterada, sobre todo en el tipo de Alzheimer, se ve alterado la memoria de corto plazo, pero ellos se acuerdan muy bien todo lo que pasó atrás. Entonces se quedan con las conductas repetitivas de atrás, de retroceso, ¿no es cierto?, de su memoria anterior. Y eso hace que, pues, obviamente sobre todo no inhibe, se encuentran un poco desinhibidos desde el punto de vista de su control social. Entonces hay muchas veces que pasa eso. Uno manda al odontólogo un paciente que tiene un deterioro cognitivo, llámese demencia, Alzheimer, y dicen, es que es imposible, doctora, no abre la boca, no se deja hacer. Y hay ciertos niveles que verdaderamente ya la atención odontológica pues representa. Se hace muy difícil. Pero, por ejemplo, ahí se le educa al cuidador del aseo. Por lo general, si hay mucha agresividad, no se puede introducir el dedo para limpiar la boca, pero existen ciertos cepillos especiales que son muy suaves para la limpieza de las encías y sobre todo enfatizar, si el paciente tiene prótesis, limpiar la prótesis. Hay estas soluciones efervescentes donde se les coloca las prótesis, ¿no es cierto?, un par de horas, que se les suele recomendar dos veces por semana, tengo entendido, para ayudar a disminuir el riesgo de esta degeneración de la cavidad bucal con los años, ¿no es cierto? Pero ya hay que también que tener en cuenta que ya ahí se van a ir espaciando los controles, por ejemplo, desde el punto de vista odontológico en pacientes con demencias, porque realmente la examinación es difícil, ¿no es cierto? Una profilaxis de carrillos, de encías es más difícil, pero sí encaminarnos en temas de que si yo voy a tratar de mejorar las condiciones de mi paciente que tiene ya una demencia, lo ideal sería yo como cuidador principal estar pendiente del aseo, aunque sea en buchadas diarias, y sobre todo enfatizarme en la placa. Y si el paciente no tiene placa pero tiene mala dentición, pues por lo general una vez al mes hacer limpiezas adecuadas y pautadas en el caso de la consulta odontológica, pero obviamente con previa anticipación al geriatra, para que el geriatra pueda ayudar a mejorar las condiciones en el momento de la consulta odontológica. Hay ciertos fármacos que se pueden utilizar para un poco disminuir, ¿no es cierto?, este episodio de agresividad en el paciente y pues que permita un adecuado aseo. Lo primero que vamos a necesitar en el cuidado del adulto mayor pues va a ser la consulta con el geriatra. Este va a ser nuestro médico de cabecera. Obviamente, a partir de nuestro médico de cabecera vamos a tener varias especialidades de las cuales vamos a estar en tal consulta, de la cual la sumamente importante referente a nuestra rama pues viene a ser del odontogeriatra, que viene a ser un odontólogo general que está especializado en el manejo del adulto mayor.
Vamos a tener varias ramas más de la medicina, vamos a tener, como mencionabas, el nefrólogo, el cardiólogo, pero todo parte de la consulta con el médico de cabecera, que va a ser el geriatra. Tú manejas una clínica de esto, ¿no? Sí, o sea, manejamos nosotros por lo general los geriatras una consulta privada y sobre todo la visita a domicilio es lo que más se maneja en geriatría, porque el paciente adulto mayor es un poco difícil de movilizarlo, aparte que nosotros cuando acudimos a la valoración domiciliaria vemos el entorno físico del paciente y eso es muy importante para determinar la calidad de vida y calidad de atención que uno le puede dar. Entonces, partiendo desde aquí, les vamos a dejar nuestros números de contacto al 0998-961-458. No olviden también escribirnos a Facebook o a Instagram, que estamos como Dental Advantage UIO. Y pues si bien vamos a comenzar con el geriatra como médico de cabecera, pues lo primero, escríbanos, llámenos para ver cómo podemos proceder con la atención del adulto mayor. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos